Muy bien, a ver. Vamos a comenzar con lo siguiente. Nos dice, ¿sabías qué? ¿No? La lengua española es una lengua romance por ser una de las 10 herederas directas de la lengua latina, ¿correcto? Obviamente nosotros no hemos nacido hablando, mejor dicho, de nuestros inicios, nuestros antepasados no han hablado español, pues ustedes saben que somos descendientes de los incas, ¿verdad? Pero pues hubo un momento en el que llegaron los españoles y nos impusieron su idioma. Obviamente los españoles tampoco tuvieron en su antigüedad pues esta lengua, ya que el castellano o el español es una lengua considerada una lengua romance, ¿no? Quiere decir que pues esta lengua se deriva de algún tipo de latín culto o vulgar, ¿correcto? Ahora, nos dice que el 75% aproximadamente de nuestro idioma, proviene del latín directamente, ¿correcto? Ahora, el 25% de nuestro léxico restante procede del griego, mira, imagínate. El otro porcentaje lo han aportado otras lenguas como el italiano, el francés, el portugués, el catalán, ruso, el náhuatl, el alemán, el árabe, el quechua, el aymara. Claro, eso es lo que hoy en día hablamos nosotros. Ahora, como dice aquí, nuestra lengua procede del latín, pero recordemos que nuestra lengua no procede del latín culto, sino procede del latín vulgar, ¿correcto? ¿Por qué mide del latín vulgar y no del culto? Porque resulta que pues en tiempos antiguos las personas que solían comercializar, es decir, llevar sus productos de un lado a otro, comenzaron a distorsionar un poco el latín culto que hablaban pues los filósofos, de repente los miembros de comunidades importantes, ¿no? Los gobernadores, ¿no? Comenzaron los comerciantes a llevar este latín, pero a distorsionarlo un poco. Obviamente se producen dialectos dependiendo del lugar en el que están las personas, ¿no? Y ellos comenzaron a hablar el latín llamado vulgar, ¿no? Entonces, al llevar este latín vulgar a diferentes lados, el latín comienza a evolucionar un poco más dependiendo de las personas que estaban en cada lugar, ¿no? Y es así que van naciendo el latín vulgar. Perdón, chicos, estoy un poco mal de mi garganta. Entonces, ahora, una vez que se ha instalado el latín vulgar, ¿ya? Con otras invasiones, se van a producir las llamadas lenguas romances. Entre ellas está el español, está el francés, está el italiano, ¿no? Y hoy en día, pues nosotros hablamos el español. Pero como dice acá, nuestro español ya es mezclado, incluso no es ni siquiera del mismo latín vulgar, sino que con las invasiones árabes, por ejemplo, tenemos palabras árabes como la palabra alhaja, almohada, alfajor, ¿no? La mayoría de palabras que comienzan con al son de tipo árabe. Tenemos palabras quechua, ¿no? De repente en algunas familias dicen, ¿no? La guagua, ¿no? De repente, y por ahí dicen, yo he visto a mis padres que a veces toman un poquito de gaseosa y le echan un poquito a la Pachamama, dicen, ¿no? Que es como darle un culto a la tierra, ¿no? Por ejemplo, la palabra oyuco, que proviene de la aymara, ¿no? Entonces ya las palabras se van mezclando un poco más a nuestro idioma y hoy en día incluso tenemos el inglés que también está calando en nuestro idioma, por eso dice que incluso nosotros hablamos el Spanglish, ya, ¿no? Ya es mezclado el inglés con el español. Entonces, claro, por ahí están las chicas, las disques populares, que les gusta decir ok, ok, a todo, ¿no? Ok. Nos hablamos por WhatsApp, nos comunicamos por Facebook, ¿no? Entonces ya utilizamos palabras en el inglés que están adheridas pues al español. Ahora, lo más importante de este ¿sabías qué? ¿Qué es, Miss? Que resulta que estas palabras que provienen del latín vulgar en algún momento de la historia del Renacimiento comenzaron a analizarse y comenzaron a preguntarse, pero ¿de dónde exactamente provienen estas palabras del latín vulgar? ¿No? ¿Cuál es su antecedente? Entonces, el antecedente del latín vulgar obviamente es el latín culto. Entonces, al querer buscar las palabras en el latín culto, es que salen las palabras, digamos que técnicas o los llamados cultismos. ¿Qué son los cultismos ahora? Resulta que son palabras que utilizan técnicamente las personas que tienen un nivel de educación
alto, por ejemplo, los médicos, de repente los abogados, ¿no? Son personas que utilizan palabras técnicas, o incluso los mismos docentes, cuando hablamos del magisterio, por ejemplo, proviene pues de voces cultas, que lo vamos a ver en unos momentos, ¿no? Ahora, nosotros la clase pasada habíamos hablado un poco sobre lo que es morfología, y en la morfología habíamos visto la estructura de la palabra, ¿no? Como ya les comenté en el inicio del año, pues tu salón, el segundo nivel, tiene un buen nivel para comprender pues ya temas de tipo académico. Es por eso que a ustedes les he subido un poquito más el nivel, ya estamos trabajando otro tipo de fichas. Entonces, hablando de la morfología, vamos a entrar un poquito más a los que son principales raíces, prefijos y sufijos, ¿correcto? Porque cuando hablamos de principales raíces, nuevamente te explico, nos vamos a ir hacia tiempos antiguos y vamos a tratar de ver un poco sobre el latín vulgar, el latín culto, incluso las raíces de tipo griega que hoy en día se utilizan, pero son llamados cultismos, ¿no? O son utilizados por un determinado grupo de personas. Obviamente se te va a hacer un poco extraño, algunas sí las habrás conocido, pero poco a poco te vas a familiarizar con ellas. ¿Quién se encarga de estudiar pues los prefijos, los sufijos y las raíces? Obviamente es la morfología. Es por eso que este tema lo insertamos en la parte de morfología. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí las raíces griegas. Cuando hablamos de raíces griegas, obviamente tenemos hoy en día la influencia de este idioma. Recuerda tú que la raíz es la parte de la palabra que lleva el significado principal, ¿correcto? Vamos a lo más sencillito. Cuando decíamos sol, ¿no? Tú ya sabes que es ese astro, pues, que sale en el día, en el verano, qué sé yo. Pero si tú dices soleado, ya la palabra ha variado, ¿verdad? Ya no es la misma. Si tú dices solcito, la palabra nuevamente ha variado y ya no es la misma. Pero ¿cuál es la raíz de esa palabra? La palabra sol, ¿verdad? Que tiene la base principal ahí, que se refiere pues al astro, ¿no? Soleado, el día en el que habrá salido el astro, solcito, el astro pero de forma pequeña, qué sé yo, ¿no? Pero la parte principal pues es la palabra sol, porque lleva el significado principal. Lo mismo sucede con las raíces, en este caso griegas, que llevan el significado o aportan el significado principal. Por ejemplo, si tú encuentras alguna palabra que comience con antropo, entonces tú ya sabes que tiene que ver algo con hombre. Por ejemplo, antropológico, ¿no? Que estudia el hombre, o antropología, que se encarga de estudiar al hombre. Antropocéntrico, que el centro es el hombre. Si hablas de bio, entonces quiere decir que esta palabra tiene que ver algo con vida. Un ejemplo, Jefferson con bio. Facilito. Que tenga que ver con vida. A ver, el profesor Alfredo les enseña. Biología. Biología, por ejemplo, ¿no? Biología, biogénesis, ¿no? Son palabras que tienen el significado principal de vida. Si hablamos de biblio, pues sabemos que tiene que ver algo con libro. Por ejemplo, la biblioteca, que es el lugar en donde se encuentran algunos libros o la mayor cantidad de libros, ¿no? Acá no es eardio, voy a corregir, acá es cardio, que tiene que ver con el corazón, ¿no? Un ejemplo con cardio, por ejemplo, Sósimo. Cardio, a ver, no importa que te equivoques, no hay problema. Yo les he dicho muchas veces que estamos para aprender. Si te equivocas, mejor, porque así aprendemos más. Miocardio, ¿mi? Por ejemplo, miocardio, sí, existe. Miocardio es una parte del corazón, ¿no? Me parece que está en la parte interior, el miocardio, en la parte medio, ¿no? Miocardio. O también creo que les llaman a los músculos que están envolviendo el corazón, el miocardio. Pero, por ejemplo, tenemos un poquito más sencillo, Sósimo, cardiología, ¿no? Que estudia el corazón, el cardiólogo, el que atiende las enfermedades del corazón, ¿no? Pero curiosamente, si es que yo ya sé raíces griegas o sé prefijos y sufijos latinos y griegos, sin necesidad de que yo agarre mi diccionario, yo puedo saber más o menos a qué se refiere. Por ejemplo, Sósimo me dice mi miocardio, allá mío es músculo, cardio, corazón, debe ser el músculo que está envolviendo al corazón, ¿no?
Mira, sin estudiar ya puedes sacarte 20 en la clase de biología. ¿Qué más quieres? Entonces, mira, tienes acá céfalo. Céfalo significa cabeza, por ejemplo, acéfalo, sin cabeza, ¿no? Tienes cosmos, que significa universo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el universo, por ejemplo, microcosmo, un pequeño universo. Tienes la palabra cromo, que significa color, cuando hablamos de repente de polícromo, ¿no? De varios colores. Tienes la palabra dermis, que significa piel. Hay un ejemplo con dermis. A ver, tenemos por aquí a Maricielo. ¿Te acuerdas? Dermis, ahí siempre la trabajó el profesor. La parte que está arriba de la piel, ¿cómo se llama? Mejor dicho, la parte que se puede visualizar de la piel, se llama parte superior. Pues sabes que la piel tiene 3 capas, ¿no? La superior, la del medio y la inferior. Dermoide. No es por ahí, aunque dermoide sí puede existir, porque resulta que el sufijo oide sí existe, como que tiene forma, ¿no? Forma de piel, más o menos. Por ejemplo, puede ser epidermis, ¿no? Como te decía, la parte superior de la piel. Filia, filio, que significa amor, simpatía, afición. Por ejemplo, cuando decimos del amor filial, ¿no? Hay un amor cercano. Si decimos de repente bibliofilia, ¿no? Que tiene amor a los libros, ¿no? Cuando hablamos de fobia, horror, de pánico, terror, ese sí es más fácil. Por ejemplo, Brisa, ¿a qué le tienes fobia? No le tienes fobia a nada. Mujer fuerte, valiente, ¿te das cuenta? Así somos las mujeres, valientes. Vamos a ver, Axel, ¿a qué le tienes fobia, Axel? Miedo. No sé, mis. A nada tampoco. Ah, mira, tengo un salón, pero de valientes. Ya se colgó otra vez mi cámara, creo, por ahí. A ver, vamos a ver, uno más. Y ya uno más no tiene miedo. Jefferson, ¿a qué le puedes tener miedo? No sé, mis. Tampoco, no tiene idea. Las chicas que no estudian tal vez le tienen miedo. Jefferson, ¿no? Por ejemplo, mira, si le tienen miedo a los insectos, sencillo, insectofobia. Si le tienen miedo a los extranjeros, de repente, xenofobia. Si le tienen miedo quizás a los hombres, homofobia, ¿no? Entonces se va relacionando, ¿no? Hay algunos que le tienen miedo a estar encerrados, claustrofobia, por ejemplo. Particularmente me da un tanto de miedo las alturas, por ejemplo, acrofobia, ¿no? Entonces hay distintos miedos, ¿no? A cada persona. Por ahí Brisa se ríe, que le tendrá miedo, ella dice que es fuerte, que es valiente, ojalá que sea así, es lo más importante, hay que ser fuertes. Tienes la palabra foto, ¿no? O mejor dicho, la raíz foto, que tiene que ver con la luz, ¿no? Por ejemplo, la fotosíntesis, ¿no? Cuando reduce, la reducción de la luz es la fotosíntesis, eso obviamente lo realizan las plantas. Tienes geo, que significa tierra. Yo haré un ejemplo con geo. Geografía, Miss. Excelente, geografía, ¿no? Geografía, el estudio de la tierra, geometría, la medida de la tierra, geología, ¿no? Hay distintos términos con la palabra geo. Tienes la raíz homo, que significa igual, por ejemplo, las famosas llamadas fracciones homogéneas, ¿no? Está igual. A ver, perdón. Eso era en cuanto a raíces griegas. Resulta, chicos, que existen raíces de tipo latina que van a ser diferentes a las raíces griegas, pero pueden significar lo mismo. ¿Y se te hace conocido esto? Que tienen escritura diferente, pero el significado parecido. ¿Quiénes son? ¿A quiénes nos estamos refiriendo? Yandelfer, ¿quiénes son aquellas palabras que tienen la escritura diferente, pero el significado parecido? ¿Cómo? ¿Cómo se le llaman a aquellas palabras que tienen la escritura diferente, pero el significado parecido? Parónimas. Parónimas. Puede ser. Homógrafas.
¿Vas por ahí, vas por ahí? Maricielo, a ver, ayúdanos. ¿Cómo se le llaman a estas palabras? Homófonas. Homófonas. También podría ser, pero hay algo más general. Recuerda, palabras que se escriben diferente y tienen el significado parecido o igual. ¿Te acuerdas? Homónimas. Homónimas, no. Algo más general, dije, más general. Desde la primaria, ¿recuerdas qué es lo que has trabajado? Porque eso ya lo has trabajado en secundaria. Acuérdate. ¿Ninguno? ¿Sí? ¿No? Ni mo. Sinónimos, chicos. No se van a olvidar de los sinónimos, por favor. Son aquellas palabras que tienen la escritura diferente, pero su significado es muy parecido, ¿no? O igual, incluso en algunos casos. ¿De dónde es que surgen estos sinónimos? Justo de aquí. De que pueden existir raíces griegas y raíces latinas, que pueden significar lo mismo, pero se escriben diferente. Por eso surgen los sinónimos. Por ejemplo, si tienes la raíz aqua, significa agua. Por ejemplo, acueducto. Obviamente cambia un poquito la estructura al escribirlo, ¿no? Aqua, acueducto, ¿no? Que es el canal por donde se dirige el agua. Si tienes agro, que tiene que ver con el campo, agronomía, por ejemplo, ¿no? Agrícola. Api, que significa abeja, apicultura, la crianza de las abejas. Auditus, que significa oído, ¿no? Por ejemplo, tus audífonos que tienes ahorita puesto, viene de la palabra auditus, ¿no? Tus audífonos. La palabra corpus, que significa cuerpo. Ego, que significa yo, ¿no? Cuando dice, uy, tiene un ego, pero increíble ese chico, ¿no? Quiere decir que tiene un amor propio grande, fuerte, ¿no? Que ya rebasa, ¿no? Rebasa los límites. Filius, que tiene que ver con hijo, ¿no? El amor filial, por ejemplo. Frater, en algunos casos por ahí suele ser muy parecido, por cierto. Frater, que significa hermano, ¿no? El amor fraternal, el amor de hermanos, ¿no? Forme, que significa forma. Ginis, que significa origen, obviamente va variando un poco al escribir, por ejemplo, cuando dices, ¿cuáles son tus genes? ¿No? ¿Cuál es tu origen? ¿Cuáles son tus genes? Insectum, que significa o viene de insecto. Noctis, que significa noche. Mortis, que viene de muerte. Multi, mucho. Oculus, por ejemplo, me voy al oculista, misa, ¿qué? Aquel que te va a revisar los ojitos, ¿no? El oculista. Omni, que significa todo. ¿Quién es el omnívoro? Axel. ¿Qué? Repítamelo. ¿Quién es el omnívoro? ¿Todo? Omnívoro, omnívoro. ¿Quién será el omnívoro, Sósimo? Es el que se alimenta tanto de plantas como de animales, ¿sí? Claro, se alimenta de todo. El omnívoro se alimenta de todo. Por ejemplo, nosotros que somos omnívoros, ¿no? A menos que seas vegetariano, por ahí está de moda ahora ser vegetariano, solamente consumir vegetales, todo lo que tenga que ver carne de soya, ¿no? Pero normalmente las personas somos omnívoras, ¿no? Comemos de todo un poco. Nos gusta por ahí nuestro chicharrón de chancho, nuestros tamalitos, por ahí, ¿no? De todo un poquito. Tienes la palabra ovo, por la raíz ovo, que significa, viene de huevo, por ejemplo, ovíparo, ¿no? Que nace de los huevos. La palabra plus, que significa más. Urbi, por ejemplo, es urbano, ¿no? La ciudad. Vinum, que viene de vino, ¿no? Ahí están las raíces latinas. No se te hace muy difícil porque en realidad son palabras que sí se utilizan, solamente que digamos que lo utilizan las personas que tienen un poquito más de instrucción, ¿no? Por ejemplo, ahora que tú utilices esas palabras ya te vas a ver medio sabio, ¿no? Como que tu visión va a cambiar, va a cambiar. Por ejemplo, por ahí no me dejarán mentir algunos estudiantes cuando conocen a una señorita, ¿no? Y esta señorita se expresa de forma diferente, es como que llama tu atención, ¿no? Tú dices, pero esta chica, rapidísimo, tú sabes que esta chica se expresa de forma diferente, ¿no?
de forma espontánea llama tu atención, y mucho más si es una señorita muy joven, de 12, 13, 14 años, ¿no? Entonces, ¿quieres llamar la atención? Apréndete las raíces y prefijos griegos y latinos, no te preocupes. Vamos a ver el siguiente. Bien, algunos prefijos griegos, recuerda tú que los prefijos son los que van antes de la raíz, ¿no? Siempre recuerda que es prefijo antes de la raíz, sufijo después de la raíz. Te he puesto solo algunos, no te preocupes, no son todos, pero son los más importantes, los más utilizados. Por ejemplo, tienes el prefijo ap o aps, que significa un apartamiento, como apurar o abstraer, ¿no? Sacar, apartar, abstraer. Tienes ad, que significa proximidad, como adyacente, ¿no? Que está junto al costado. Ante, que significa prioridad, por ejemplo, antesala, antes de la ceremonia, antemano, ¿no? Antes de saludar o antes de conversar. Bene, que significa bien, por ejemplo, que es benévolo, es una persona buena, ¿no? Bis, que significa dos, bisnieto, tiene que ver con doble, ¿no? Una jerarquía de doble. Circui, que significa alrededor, por ejemplo, circunferencia, alrededor. Tienes con o co, que significa reunión, por ejemplo, colaborar, ¿no? Una reunión reunión de algo, ¿no? Que están reuniendo algo, colaboración. De, que significa una caída, por ejemplo, decadencia, ¿no? Que es algo que está en caída, que ya se está acabando. Des, que significa negación, por ejemplo, desleal, ¿no? Que no es leal, como ella, ¿no? No es leal. Dis, tienes, que significa la falta de algo, ¿no? Por ejemplo, discontinuo, que no es continuo. Ex, que significa privación. Extra, que significa fuera, exceso, por ejemplo, extraordinario, ¿no? Algo que es mucho más de lo ordinario, sino extraordinario. In, que es un prefijo de negación. Por ejemplo, la palabra inhumano, ¿no? Que no es humano. Infra, que significa inferioridad, por ejemplo, infrahumano, infraterrenal, que está debajo, ¿no? Inter, que significa entre, interpersonal, entre personas, por ejemplo. Esto ya lo vimos, chicos, perdón, esto lo voy a sacar, está repitiendo. Bueno, si ya vimos los prefijos griegos, también existen prefijos latinos, ¿no? Por ejemplo, los más importantes, acá te voy a mencionar, el an, el a, que es un prefijo de negación, acéfalo, que no tiene cabeza, ¿no? Tienes el prefijo de repente di, que significa dos, diptongo, por ejemplo, ¿no? Unión de dos vocales en una sola sílaba, in, que significa dentro, ¿no? Endo, también que puede significarse dentro. Epi, que significa sobre, como hace rato le dije a Maricielo, ¿no? Epidermis, sobre en la piel, ¿no? Emi, que significa mitad, de repente hemisferio, ¿no? La mitad del círculo, hemisferio. Hiper, que significa grande, hipermercado, por ejemplo, ¿no? Hipo, que significa debajo de, por ejemplo, hipocondrio, como dice, debajo de una válvula del corazón, en este caso. Peri, que significa alrededor de algo, o en torno de. Pro, que significa antes de, como el prólogo, por ejemplo, el inicio, ¿no? Antes de iniciar un libro. Estos más que todo son los más importantes, ¿no? Tampoco no te voy a dar todo, no te preocupes, no, para que no te me confundas y no haya errores. Mira, y lo último que tenemos de la clase del día de hoy. Resulta que hay algunas expresiones que nosotros utilizamos. Un ratito, ya está comenzando a fallar mi cámara. Otra vez, se apagó. Listo. Bien, te comentaba que hay algunas expresiones que se suelen utilizar hoy en día. Son expresiones porque ya son conformadas de dos a más palabras. Vienen de latín, ¿no? Pero hoy en día se hace un uso frecuente, ¿no? De latín o en el caso del Imperio Romano. Por ejemplo, cuando dicen, ¿no? Hizo su trabajo ad honorem, quiere decir sin cobrar o sin un sueldo. Otra palabra que de repente la han escuchado por ahí es su alma mater, ¿no? Que todo cuando se refieren al lugar de donde vino. Por ejemplo, mi alma mater, yo siempre digo que es la Universidad Nacional Federico Villarreal, da mucho orgullo, ¿no? A mi alma mater, mi universidad donde yo estudié, ¿no? Mi lugar de origen, donde me nutrí.
Por eso se dice acá que el alma mater es la madre nutricia, más que todo donde tú te has nutrido, ¿no? De conocimientos. El currículum vitae, ¿no? Que es la hoja o historia de vida. ¿Quieres trabajar? Manda tu currículum, ¿no? Aunque ahora ya lo han resumido. Manda tu CV, ¿no? Pero viene de currículum vitae. La palabra de facto, o la expresión de facto, que quiere decir de hecho, ¿no? Por ejemplo, en vez de yo decirles, chicos, el día miércoles tendremos examen, de hecho no será muy difícil, en vez de decir de hecho no será muy difícil, de facto no será muy difícil. Otra palabra que es una expresión latina es grosso modo, ¿no? Chicos, hablemos de... y por cierto, se suele mal utilizar, en vez de decir grosso modo, decimos a grosso modo les voy a explicar. Mal, pésimo, malísimo. No puedes decir a grosso modo, porque la expresión es grosso modo. No puedes agregarle el a, que significa en líneas generales, de forma amplia, ¿no? El habeas corpus, que lo utilizan bastante en el caso del derecho, ¿no? Honoris causa. Honoris causa quiere decir que es por una razón de honor de una persona. Lo hizo ipso facto en el acto, por ejemplo, ¿no? Hablamos de per cápita en economía, el status quo en política, sui generis, que por cierto es una banda hermosa, que se refiere que es una persona muy especial, ¿no? Cuando por ahí le quieres decir a alguien que es especial, tú dile que es sui generis, muy especial. A voz populi, que por cierto está de moda en estos tiempos de elecciones. A voz populi quiere decir el dominio del pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente quiere a Castillo, la gente quiere a Keiko, ¿no? ¿Qué es lo que dicen a voz populi? ¿No? Esas son expresiones que se suelen utilizar ahora, pero provienen del latín o algunas del griego. Listo, para terminar ya, y para no hacerte más enredos en tu cabecita, estos son sufijos que tú ya los conoces, desde la primaria. Solamente que los he separado de las palabras, otra vez arreglamos. Los he separado de las palabras originales. Por ejemplo, tienes aquí los sufijos aumentativos, ¿no? Que son on, aso, ote. Por ejemplo, de jarra, jarrón. De repente de taza, ¿no? Bueno, en el caso ahí te he puesto, pero puede ser una tazaza, por ejemplo, ¿no? De chicotear, ¿no? Un chicote, ahí está, pues son aumentativos. Los sufijos diminutivos que ahora ya no te agradan, sino lo achican, ¿no? Como el hito, pequeñito, pequeñuelo, ¿no? De tu calzón, calzoncillo, ahí está, ¿no? Son sufijos que significan pequeño, ¿sí? Porque calzoncillo viene de la ropa que es pequeña, ¿no? La ropa más pequeña que tú utilizas. Por eso se le llama calzoncillo. Sufijos despectivos, que son como para tratar así de forma un poco irónica, ¿no? Por ejemplo, el padrastro, ¿no? Se le dice aquel padre que no, obviamente no es de tu sangre. Es un poco despectivo el término, pero se utiliza, ¿no? Por ejemplo, la gentuza, esa gentuza. Está el sufijo despectivo. Animalejo, ¿no? El sufijo despectivo. Sufijos que significan gentilicios, quiere decir de dónde proviene una persona. Nicaragüense, ¿no? De repente paraguayo, peruano, ¿no? Son sufijos que significan gentilicios, de dónde proviene una persona. Tienes algunos sufijos que se van a significar semejanza, ¿no? Por ejemplo, cuando dices es negruzco, ¿no? Que se parece al negro. Verduzco también. Sufijos que indican relación con algo, tienes acá año, ario. Estos sufijos los vas a encontrar en distintas palabras, solamente que acá nuevamente te explico, los he sacado. Otro que es bien usado, por ejemplo, son los sufijos verbales, son los que terminan en ar, er, ir, por ejemplo. Tienes algunos que terminan en ificar, verificar, ¿no? Inaugurar, por ahí. Sufijos superlativos. Cuando hablamos de superlativos ya no son aumentativos, acá ojo, diferente. Diferente a superlativo. Si tú quieres aumentar, lo aumentas, pero superlativo ya es muy grande, ya es exagerado. Por ejemplo, estaba riquísimo, mamá, tu comida, ¿no? Ya aumentado, ¿no? Ese chico es un paupérrimo, que ya no es solamente como que no insignificante, sino más que eso, ¿no? Por ahí.
excelentísimo también, ¿no? Cuando hablamos de que algo ya no es excelente, sino excelentísimo. Entonces, nuevamente acá te voy a explicar que esta clase, más que te lo grabes así a memoria, todos los sufijos, las raíces, no, sino que es más que todo para enseñarte de dónde provienen las palabras, para que tú puedas deducir algunos términos, qué es lo que significan sin necesidad de acudir a un diccionario, y además es para enseñarte de dónde provienen los sinónimos, ¿no? Porque sin esto en realidad no existirían sinónimos, solamente habría una sola palabra o un solo término que utilizaríamos para nombrar a cada cosa. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, obviamente de estas palabras, como yo te había mencionado anteriormente, se derivan los cultismos, ¿no? Que son aquellas palabras, obviamente, que lo utilizan las personas cultas, pero que por haber mencionado en este momento las raíces, me imagino que te estarás recordando. Sin apagar cámaras, por favor, no saques tu diccionario por ahí debajito. Vamos a comenzar. A ver, Yashiro. ¿Qué significará epidermis, Yashiro? Creo que piel, profe. ¿Qué significará epidermis, Yashiro? Mira, epi significa sobre, dermis significa piel. Que está sobre la piel. Yashiro, que está sobre la piel. Yohari, ¿qué será acrofobia? Miedo a... Ay, no sé, Miss. Acro, no sé. Acro significa altura. Miedo a las alturas, Miss. Miedo a las alturas, correcto, Yohari. Muy bien, Yohari, les estaba atenta por ahí. Xenofobia, ¿qué será Jefferson? Xenofobia. Miedo a personas de otro lugar. Correcto, miedo a las personas de otro lugar o principalmente a los extranjeros. Muy bien, Jefferson. ¿Qué será hidrocefalia, Maricielo? ¿Qué será hidrocefalia, Maricielo? Hidro, ¿qué significa? ¿Qué se te viene con hidro? Hidro. Agua, muy bien, hidroagua. Céfalo. Creo que es cantidad de líquido. Es una enfermedad, chicos, en la cual la cabeza de una persona se llena de agua. Se llena de agua. A eso se le llama hidrocefalia. ¿Existe, Miss? Sí, existe. Lamentablemente, hay muchas cosas que existen, muchas enfermedades que, digamos, yo pienso que son una prueba de Dios. Cardiografía. ¿Qué será cardiografía? A ver. Sósimo. Gráfico del corazón, ¿mi? Correcto, gráfico quiere decir descripción. Descripción del corazón. Muy bien, Sósimo. Cuando yo te veo, Sósimo, ahí en la pantalla, te veo siempre bien atento. Me da ganas de darle más datos, pero siempre hay que controlarlos. Tienes la palabra Acrópolis. A ver, Yandelfer, ¿qué será Acrópolis? ¿Qué crees que No, es, Yandelfer? Acro no significa sé. altura. Polis es ciudad. Ciudad en las alturas. Ahí está. Acrópolis. Apicultura, Brisa, que estás con la cámara apagada. Ahorita te mando a sala de espera, Brisa. Ahí está, excelente. ¿Qué es apicultura, Brisa?
¿Cómo se llaman esos insectos que se encargan de hacer la miel, Brisa? Abeja. Abeja, ahí está. Api significa abeja. ¿Qué será apicultura? Crianza de Abejas. abejas. Ah, muy bien. Tienes la palabra ególatra. Vamos a ver aquí con Jefferson. ¿Quién será un ególatra, Jefferson? Rinde culto a alguien. ¿Va por ahí? Uy, pasó la hora. Ególatra, aquel que se ama a sí mismo, porque recuerda que ego es uno mismo, yo, que se ama a sí mismo. Ególatra, por ejemplo, todos somos ególatras. Yo soy una ególatra. Me amo demasiado, me quiero, me adoro. Tienes la palabra cinéfilo, Axel. ¿Quién será el cinéfilo? No sé, Miss. Y sabes, filo significa amor. Te ama, Amor propio. te quiere. Cinéfilo. Ama a otra persona que Cinéfilo. ama a otra persona. Ahí, a ver, Yashiro, ¿quién será el cinéfilo? Amante del cine, Miss. El amante del cine, muy bien, el amante del cine es el cinéfilo. Tienes vinícola. A ver, por ahí vamos a ver. Maricielo, ¿qué será vinícola?